Nosotros aquí todos perdimos la casita y nos cayó y todo, señor. Más que todo yo llegué a este pueblo por nombramiento como docente de la institución educativa Antonio Santos, en donde laboré toda mi carrera profesional. Pues aquí se reinaba una gran tranquilidad hasta cuando la presencia de ciertos grupos armados irrumpieron en la localidad, y de ahí para acá pues la zozobra ha sido siempre como un diario vivir de todos los habitantes de este pueblo. Dolores Tolima. Los subversivos asesinaron a 3 personas, entre ellas un niño. Con el dolor que le significó la muerte de un niño de 14 años, la de un comerciante de 25 y la de un policía, luego de que los guerrilleros de las FARC utilizaran la Plaza de la Paz en Dolores, al sur del Tolima, como escenario de guerra, aún comentan entre sí cómo se salvaron de morir. Los habitantes del pequeño pueblo, que está a 3 horas al sur de Ibagué, estaban todos en la plaza frente a la iglesia para empezar la procesión del Viernes Santo, guiados por el párroco Genaro Mosquera, cuando se inició el ataque guerrillero. Yo ese día llegué a las 8 de la mañana a vender mi mercancía y entonces en la entrada del pueblo, cuando me bajé del vehículo, y una vez habían unos paramilitares y me abordaron del vehículo, y en el momento que yo llegué entonces ellos, como allá no podía entrar nadie a vender, y entonces yo llegué en ese momento, entonces ellos se me fueron encima y me quitaron la camisa y a ver qué cargaba yo, que si yo fuera cargado un celular en ese momento, o sea, mi vida había peligrado, ¿cierto? Porque ya no podía cargar nada en ese momento. Y entonces me dijeron que yo por qué iba allá, y no, es que yo toda mi vida he sido, o sea, vendedor ambulante, trabajador de la calle, y el oficio mío es conseguirme el día a día. Y entonces en ese momento dado digo que no, que yo no podía estar ahí. Mi hermano mayor le tocó venirse para el municipio de Dolores a cuidar de mi mamá, ¿sí? A cuidar de ella. Él fue un futbolista muy apasionado y le gusta y maneja muy bien el tema del deporte y del fútbol. En ese momento, en ese diciembre del 97, sacaron un equipo de fútbol de la guerrilla y uno del pueblo. Mi hermano le metió 3 goles al grupo de la guerrilla, que le iban a matar porque le han metido 3 goles. Precisamente recién llegado nosotros al municipio de Dolores, estaba muy pequeño, se manejaba el tema del conflicto con las FARC en ese entonces. Posterior a ello encontrábamos actos violentos donde hacían ajusticiamiento, donde asesinaban campesinos, pero eran actos esporádicos que le llama uno, no eran muy constantes. Después, póngale que después del año 1995, más exactamente año 1996, el 23 de enero de ese año, es la primera incursión guerrillera o toma guerrillera en el municipio de Dolores. Después de conocernos que asesinaban a campesinos, a recolectores, a gente extraña en el municipio, tuvimos la primera toma guerrillera. Fue de pánico, fue de terror, el escuchar bombas, el escuchar cilindros, el escuchar disparos, todo eso hizo que pues a partir de ese momento conociéramos la verdadera violencia en el municipio, y pues después de eso vinieron muchas más tomas guerrilleras y muchos más hostigamientos.
del ejército aquí saliendo del pueblo que llegó un soldado con los intestinos hacia afuera y todo. Y de ver uno la impotencia que uno como personal de salud, como el médico, como nosotros, de querer ayudar a salvar a la gente, porque a uno no le interesa de qué bando venga, porque son seres humanos, todos son iguales, para mí personalmente. Pero de ver llorar ese soldado que pedía, no me dejen morir, yo quiero conocer a mi hijo, mi esposa está embarazada, ayúdenme. Eso es duro. Y por más nervios de acero que usted tenga, su corazón se demora totalmente. Entonces, esas son cosas que a usted lo van a marcar. Que usted ve que hay una bueno, digamos, un conflicto armado, o bueno, lo que sea, hay una plomacera aquí en el cerro, estamos nosotros acá, ver que corre candela por todos lados, de aquí para allá, irse uno por un lado al hospital, porque al medio de bala yo llegaba allá dejando a mis hijos en la casa encerraditos, porque la obligación de nosotros, y cuando yo me posesioné, a mí me posesionaron diciendo, usted le sirve a un pueblo, al medio de lo que sea, y eso yo sé que yo lo cumplí. Y llegar usted y irse por todo el andén para poder llegar allá y ver que caía bala de aquí, caía bala de allí, balas del helicóptero, cuando usted no sabía cuál de esas balas lo iban a cruzar. Y gracias a Dios nunca me pasó nada, pero son experiencias duras, son experiencias que hoy en día la juventud que está viviendo no la vivió y no sabe lo que es una guerra. La guerra no es buena para nadie, la guerra no se debe vivir porque pagan los que menos deben de pagar. Y en esto pagaban personas que nada tenían que ver con esto. Dolores es un municipio muy tranquilo, sino que desafortunadamente pues ha habido unos momentos críticos, ¿sí? Acá un pueblo muy sabroso para vivir, solo que pues, en una época fue muy golpeado por el conflicto armado, en el momento de que hubo más de un grupo armado, ¿sí? Acá existía 3 grupos armados. Entonces, los grupos armados involucraban a la población civil al conflicto que existía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la población civil siempre queda al medio, es la que generalmente pone los muertos, digamos así, las víctimas. Un hecho que me marcó muy duro fue una toma que hicieron los insurgentes cuando aún estábamos en el colegio con los estudiantes, porque yo laboré también en el nocturno. Eran aproximadamente las 8:30 de la noche, cuando uno de los estudiantes, que desafortunadamente se nos había volado el colegio, llegó con la razón que nos retiráramos inmediatamente porque habían llegado, pero él no dijo nada más y enseguida gran número de estudiantes salieron. Nos quedamos con unos pocos en el colegio y todos los docentes quedamos dentro de ellos. Y cuando nosotros nos dimos cuenta, todas las tapias del colegio estaban rodeadas de uniformados y en la casa diagonal al colegio observamos cómo descargaban cilindros y una gran cantidad como de unos bultos. Y cuando nosotros nos quedamos mirando y empezaron a rellenar esos cilindros, yo no sé cómo es que los rellenan, y a quitar unas cosas de arriba y a rellenar eso, y empezaron a tirar. Pues esa noche fue muy terrible, llovió, bueno, fue muy sorprendente eso y muy miedoso para nosotros porque pues no habíamos llegado a vivir una situación de esas. Allá nos tocó amanecer con un poco de estudiantes desmayados, profesores desmayados, nosotros sin podernos mover porque estábamos rodeados de esa gente, no nos podíamos mover,
y nos dijeron que si nos movíamos y si intentábamos volarnos de ahí nos tomaban como rehenes. Entonces nosotros nos limitamos a pasar la noche ahí. A eso de las 6:30 de la mañana, un grupo de familiares nuestros se reunieron y fueron a pedirle allá al señor, como al jefe de ellos, que por favor nos soltara, que nosotros estábamos ya enfermas del corazón y que mi esposo negó que yo estaba ya enferma del corazón y que por favor me dejaran salir. Entonces ellos sí, no hubo necesidad de rogarles, dijeron que sí, que podíamos salir, pero con un poco de recomendaciones, que no fuéramos a correr y que en el recorrido procuráramos venirnos por espacios que estuvieran techados, porque el avión estaba de arriba hacia abajo disparando también. Entonces que ellos no respondían, si habían muertos en el transcurso del camino, que ellos no respondían. Y bueno, así fue que nosotros pudimos salir y ya llegamos, nos acomodamos en la casa cuando esa gente en el parque también habían de esos subversivos, allá arriba en el parque, y ellos era a la policía agobiada. Allá la tenían a punta de insultos y disparos y todo. Ese día desafortunadamente mataron a un policía y una señora muy valiente, le admiro la valentía de esa señora, tomó cartas en el asunto y salió a colocar su pecho por la policía, que por favor no le fueran a hacer nada, que la mayoría tenían sus familias, que los niños clamaban, que las esposas clamaban. Entonces pues ahí ellos tuvieron piedad de ellos y como que cesaron un poquito la toma, fueron como disminuyendo el número de cilindros que elevaban, los disparos que hacían, todo eso fue como disminuyendo, pero gracias a esa señora. La afectación, pérdida de seres queridos, mi papá, la desaparición, tortura, ¿sí? De mi hermano Ricardo, y eso, el sufrimiento pues, de toda la familia, la impotencia de ver que cómo el pueblo lo engaña con tantas mentiras, porque las historias se escriben de acuerdo a los intereses de cada uno de los que están viviendo el conflicto. El conflicto, yo siempre digo, nadie quiere ser víctima ni escoge ser víctima. Y yo pienso que toda la población del municipio de Lores la volvieron víctima, tanto así que dentro de la misma población se ven victimarios unos con otros y ni siquiera se reconocen como víctimas. Sí. Hay muchas, papá, hay muchas, pero la que más me quedó ahí fue cuando la muerte de una china que le decían la araña. Yo iba para el hospital a las 2 de la tarde y ella venía detrás de mí como unos, ¿qué le digo? Como unos 20, como un metro, no, como 1,5 metros. Cuando yo vi que venían 2 muchachos subiendo y dieron la vuelta, así cuando pasaron, escuché un tiro. Entonces, yo volteé a mirar, la china se desplomó, la habían matado a ella. Prácticamente toda la edad ha sido de conflicto armado en esta zona porque ha sido una zona bastante conflictiva desde los acontecimientos del 9 de abril de 1948. Dolores siempre ha estado marcado por un conflicto armado desde esa época y se acrecentó debido al restablecimiento de nuevas fuerzas insurgentes como fue las guerrillas que empezaron a surgir y que en una u otra forma han afectado el desarrollo del municipio y el desarrollo tanto económico e intelectual de las personas moradoras de esta región. Pues de todas maneras han sido más de 70 años de violencia en este país. Prácticamente nuestra generación está acostumbrada ya a vivir en conflicto, entonces
pues uno se siente algo preocupado, pero ya como que se acostumbra a ese, sin querer, a ese sistema, porque el Estado colombiano no, en sus fuerzas representativas, no han hecho un esfuerzo por tratar de alcanzar una paz que sea equilibrada, que sea una paz justa, duradera, porque mientras que no se le dé oportunidades a las nuevas generaciones, las generaciones que están en curso, pues nunca habrá paz, porque siempre habrá desigualdad social, desigualdad económica, y eso es lo que ha generado y ha seguido alimentando la violencia y la diferencia que hay entre unas fuerzas pudientes y otras fuerzas que venden su fuerza de trabajo a un menos precio, y que hay muchas cosas que son inalcanzables para la juventud. Donde no hay espacio, por ejemplo, estamos rezagados en el avance de la tecnología. Ya hoy día todo es a base de tecnología, pero no se le proporcionan los medios a estas regiones olvidadas, ni siquiera en eso, que no es que construir carreteras, sino que ya se maneja todas las actividades del espacio. El amor al pueblo, el amor a la gente. Al querer estar acá aún a esta edad, para servir aún todavía a este pueblo. Y que uno aprende a convivir con todo esto. No sé, ahorita, Dios mío, no sé, al llegar a volver a vivir con otro conflicto como el que se está viendo en el Cauca, si lo aguanto o no lo aguanto. No sé. O la gente comenta muchas cosas que Dios quiera que no vuelvan a suceder. Porque comentarios sí son muchos los que surgen en el pueblo. Pero Dios gracias, hasta el momento no han habido así más que hayan trascendido a mayores consecuencias. Esa es la guerra y la triste realidad de un país